Comenzamos con la última clase sobre evaluación de cuota partes y activos para el Fondo Común de Inversión. Como dijimos, en esta clase lo que veremos más que nada es criterio de evaluación de la cuota parte, de los activos del fondo y suspensión transitoria de rescates. Hay que entender una diferenciación entre la cuota parte y el fondo o el patrimonio del fondo. Si bien ya lo hemos estado hablando un poquito, el patrimonio del fondo es todos los activos que lo componen. Y la cuota parte es lo que nosotros terminamos tomando como referencia, más que nada el precio, para ver la cantidad que obtenemos. Recordemos además que la cuota parte nos da ese derecho de copropiedad sobre el fondo. Entonces hay que tener en cuenta para evaluar la cuota parte el patrimonio neto del fondo, y eso es importante entender que por patrimonio neto entendemos como los activos del fondo menos todo aquello que genere un costo o gasto para el fondo, y obviamente que esté establecido así en el reglamento de gestión. Entonces obtenemos el patrimonio neto del fondo, lo dividimos sobre el número de cuota partes y con ello obtenemos la evaluación de la cuota parte o el precio de la cuota parte. Por ejemplo, el patrimonio neto del fondo tiene una evaluación de 20 millones de pesos y en total hay 8.000 cuota partes en circulación. Entonces cada cuota parte tendrá un precio de 2.500 pesos. Bien. Vamos ahora a la evaluación de los activos del fondo. Dijimos nuevamente, para obtener el valor de la cuota parte necesitamos saber cuánto vale el patrimonio en sí, descontado obviamente de esos pasivos. Para determinar la evaluación de los activos, tendremos que tener en cuenta cómo está compuesto ese fondo. Bien, recordemos que habitualmente vamos a hablar de fondos compuestos por acciones, fondos compuestos por títulos de deuda, fondo compuesto por letras, fondo compuesto por cauciones, por plazos fijos, por derivados, etc. Y eso tendrá que tener como referencia que al menos el 75% del fondo esté compuesto por dichos activos. Bien, por ejemplo, un 75% en acciones, 75% en deuda, etc. Entonces, fondo compuesto por acciones. El criterio general es siempre precio de cierre. En el caso de no disponer de la información del precio de cierre, se tendrá que tomar el precio de cierre de aquellos mercados que hayan sido autorizados y estén contemplados dentro del reglamento de gestión. Caso contrario, que no haya ni la posibilidad de evaluar el punto 1 y el punto 2, se tomará el precio de adquisición. En el caso de los fondos compuestos por título de deuda y letras, también precio de cierre. Si no se puede evaluar a precio de cierre, o no están dadas las condiciones necesarias para valorar el precio de cierre, lo que se hace es, se actualizarán los flujos futuros a la TIR resultante del último precio negociado. Aquí fíjense que pongo importante, tenemos lo que es monto negociado y regularidad de negociación. Bien, siempre para cuando hablamos de fondos compuestos por acciones y título de deuda, el monto negociado debe ser superior al 20%. Bien, se toma monto negociado versus el monto promedio del mes, y regularidad de negociación también. Bien, se toma lo que es el promedio del mes versus ese día que haya superado el monto mínimo de negociación. Entonces tenemos cuando se toma que el monto negociado sea superior al 20% y la regularidad de negociación al 50%, se va a tomar lo que es, se tomará lo que es precio de cierre, precio de cierre. Cuando no se cumplen alguna de estas dos condiciones, se pasa al supuesto siguiente, precio de cierre de mercado autorizado. Si no se puede valorar a este precio, se pasa al siguiente. En los fondos ocurre lo mismo. Si no se da alguna de estas dos, se pasa al siguiente, y ya aquí directamente ya se puede obtener el valor de los títulos de deuda o letras, actualizando los flujos futuros. Cuando esté compuesto por CDR, fíjense que será muy similar a lo que es acciones, con una pequeña diferencia, y es que el monto de negociado es superior al 30, en este caso era el 20, aquí es al 30. En el caso de que se dé esta condición, precio de cierre. Cuando no se dé, se hace un último precio negociado pero corregido. ¿Qué quiere decir esto? Se tomará el último precio que se negoció en el mercado local, en nuestra bolsa, y se lo corregirá según la variación que haya tenido en el mercado extranjero. Recordemos que hablamos de un CDR, y también se contemplará lo que es la variación en el tipo de cambio. Bien, en base a esos dos criterios, variación tipo de cambio, variación
llamémosle, del activo que cotiza en el exterior, se irá corrigiendo el último precio negociado. Cuando el fondo esté compuesto por instrumentos de fideicomisos, llámense valores representativos de deuda, certificado de participación, tomaremos lo que es el precio de cierre, y en el caso, como decíamos, en el caso de que no se pueda tomar el precio de cierre de un instrumento de fideicomiso, se tomará el mismo criterio al de los bonos, que era tomar los flujos futuros y se los corrige a la tira. En el caso de los fondos comunes de inversión compuestos por plazo fijo y o cauciones, es muy sencillo, se tomará el valor de origen y se les va a ir sumando los intereses corridos. En el caso, me olvidé contar un detalle en lo que es fondos comunes compuestos por títulos de deuda. Este precio de cierre debe contemplar siempre, a la hora de evaluar el activo, los intereses devengados o intereses corridos, ¿bien? Especialmente cuando se tome, por ejemplo, los precios de cierre de MAE, que sepan ustedes que MAE no contempla los intereses devengados o corridos. Entonces decíamos, valor de origen más intereses corridos. En el caso compuesto por derivados financieros, tomaremos precio de cierre en el primer caso. En el caso de no poder determinar un precio de cierre, se toma el precio de ajuste, que se informa. Y en el caso de las opciones, en el caso de no tener ninguno de estos criterios, tomaremos una evaluación por medio del método de Black-Scholes, que tiene ciertas consideraciones adicionales, pero bueno, que en definitiva, para lo que es este video, solamente sepan esto. Consideraciones adicionales. Únicamente existe un valor de cuota parte, bien, no hay distintos valores para una misma cuota parte. Siempre ese valor se va a estar determinando el precio de cierre. No hay valores intradiarios. En definitiva, las suscripciones netas, que siempre hablamos de suscripciones netas, que es suscripción menos rescate, no alteran el valor de la cuota parte. ¿Por qué? Porque afectan en definitiva el patrimonio y compensan con una caída o aumento de la cuota parte. Y por último, las cuotas partes deben tener al menos 3 decimales, pudiéndolo redondear cuando se aproximen a 5. Por último, suspensión de los rescates. Esto hablamos de suspensión de los rescates cuando quien lo decida sea el agente de administración. Bien, en el caso de que el agente de administración decida suspender los rescates, pueden darse por un estado de guerra, estado de conmoción interna, feriado, bursátil, cambiario, etc. O bueno, un hecho que afecte al normal funcionamiento del mercado de capitales. Esta suspensión de los rescates podrá durar como máximo 3 días. En el caso de que estos acontecimientos continúen al cabo de 3 días, deberá contar con la expresa autorización de la Comisión Nacional de Valores. Así que bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Aquellos que vayan a rendir el examen de la idoneidad, con estos 3 videos que hemos hecho sobre fondos comunes de inversión, es más que suficiente para poder rendir el examen. Un saludo a todos.